No es una metáfora. Hubo un año en el que el FC Barcelona estuvo a solo una firma de dejar de existir para siempre. Imagina esto, banderas blaugranas quemándose en las calles. Miles de socios gritando frente al Camp Nou. El escudo del club literalmente partido en dos en las portadas de los periódicos. No era una crisis más, era la muerte anunciada del club más grande del mundo, en ese momento. El FC Barcelona no tenía dinero ni para pagar la luz. Las deudas superaban los 1.300 millones de euros. Los jugadores no cobraban. Los bancos se negaban a prestar un euro más. Y en las oficinas del club, un grupo de directivos miraba un documento que, de ser firmado, habría significado el final definitivo del Barça, una quiebra, una disolución, el fin de 123 años de historia. ¿Cómo llegó el club más emblemático del fútbol mundial al borde del abismo? Y sobre todo, ¿cómo sobrevivió cuando todo indicaba que era imposible? Lo que estás a punto de escuchar no se cuenta en las conferencias de prensa ni en los documentales oficiales. Es la verdad cruda, incómoda y silenciada sobre el día en que el Barcelona casi desapareció. Una historia de deudas impagables, presiones políticas, decisiones que hoy serían completamente ilegales. Y un milagro que muy pocos se atreven a explicar. Estamos en el verano de 2021. El FC Barcelona estaba clínicamente muerto. La deuda total del club había explotado hasta los 1.350 millones de euros. Una cifra monstruosa, para que te hagas una idea. Era más dinero del que valían muchos clubes de la liga juntos. Los números eran tan graves que ni los bancos más agresivos querían seguir prestando. Los jugadores estrella llevaban meses sin cobrar su sueldo completo. La plantilla estaba rota, el vestuario dividido, y en las oficinas del Camp Nou reinaba el pánico. Todo esto era el resultado de años de mala gestión bajo la presidencia de Josep María Bartomeu. Contratos millonarios, fichajes desastrosos como Coutinho, Dembélé o Griezmann, y sobre todo, el famoso palancas, que aún no habían llegado. El club gastaba como si fuera un estado, pero ingresaba como un club mediano. La situación era tan crítica que la directiva saliente dejó un informe interno que hoy todavía duele leer. El club está en quiebra técnica y estructural, pero aquí viene lo que nadie te cuenta en los documentales bonitos. No solo era un problema económico, había una fuerte presión política desde las instituciones catalanas y españolas. Algunos bancos y fondos de inversión veían la oportunidad perfecta para tomar el control del Barça, convertirlo en una sociedad anónima deportiva S.A.D. y acabar con el modelo de club propiedad de sus socios. En una de las reuniones más tensas de la historia del club, se puso encima de la mesa una posibilidad real: declarar la quiebra y disolver la entidad. Eso significaba que el FC Barcelona dejaría de existir como lo conocemos. Se venderían los activos, se liquidarían las deudas, y probablemente nacería un nuevo club, sin historia y escudo. Los socios más radicales ya estaban preparando protestas masivas. El ambiente en Barcelona era de funeral, y entonces ocurrió algo. Una serie de decisiones extremadamente controvertidas, algunas de ellas hoy serían consideradas ilegales o al límite de la legalidad, salvaron al club en el último segundo. Decisiones que cambiaron para siempre la historia del FC Barcelona. Y entonces llegó el milagro, o lo que muchos llaman el mayor escándalo financiero de la historia reciente del fútbol. En el verano de 2021, Joan Laporta regresó a la presidencia prometiendo salvar al club, pero la realidad era brutal. El Barça no tenía liquidez ni para pagar la nómina del mes siguiente. Fue ahí cuando se tomaron las decisiones que hoy todavía generan polémica, y que, según algunos abogados, rozaron o directamente cruzaron la línea de la legalidad. La primera gran jugada fue la aprobación de las famosas palancas económicas. El club vendió hasta el 25% de los derechos de televisión futuros a un fondo americano CVC por 595 millones de euros. Dinero que, técnicamente, pertenecía a las próximas 25 temporadas. En otras palabras, el Barça hipotecó su futuro para sobrevivir al presente. Pero eso no fue todo. Vendieron también el 49% de Barça Studios, la productora del club, por otros 100 millones. Y más tarde, incluso llegaron a negociar la venta de una parte de BLM Barça Licensing y Merchandising. Todo en tiempo récord y con aprobaciones express de la Asamblea de Socios. Muchos expertos financieros aseguran que estas operaciones no habrían sido permitidas en una empresa normal. Un club en quiebra técnica vendiendo activos futuros a precios discutibles para tapar agujeros inmediatos. Decisiones que, en cualquier otro contexto empresarial, habrían generado investigaciones serias por parte de la Liga o Hacienda. Sin embargo, en ese momento, nadie quería que el FC Barcelona desapareciera, ni la Liga, ni el gobierno catalán, ni gran parte del fútbol español. El Barça era demasiado grande para caer. Era too big to fail. Laporta lo sabía, y jugó todas las cartas. Con ese dinero, inyectado de forma
artificial. El club pudo inscribir a los jugadores, renovar a Pedri y Gavi, y traer de vuelta a Robert Lewandowski. El equipo se estabilizó sobre el campo, pero a un precio muy alto. El Barça salvó su presente, pero hipotecó su futuro durante las próximas 2 décadas. Hoy, años después, esa deuda sigue asfixiando al club. Los pagos, ACVs, son millonarios cada temporada, y limitan seriamente la capacidad de fichar. Esta es la verdad que nadie te cuenta cuando celebran el milagro. Laporta, el FC Barcelona, no fue salvado por una gestión brillante. Fue salvado por operaciones financieras de alto riesgo que, en palabras de varios economistas deportivos, habrían provocado la intervención judicial de cualquier otro club. Si crees que el fútbol sería lo mismo sin el Barça, suscríbete ahora, porque lo que acabas de escuchar es solo la superficie de una historia mucho más oscura. El FC Barcelona sobrevivió. Sí, pero lo hizo pagando un precio que todavía está pagando caro. Hoy el club sigue arrastrando una deuda superior a los 1.000 millones de euros. Cada año tiene que destinar decenas de millones, solo, para pagar los intereses y las cuotas de las palancas vendidas. Eso significa menos dinero para fichajes, menos margen salarial, y una dependencia peligrosa de operaciones futuras. Muchos expertos aseguran que, sin aquellas decisiones límite de 2021 y 2022, el Barça habría entrado en concurso de acreedores, y probablemente habría desaparecido como institución centenaria. Habría dejado de ser más que un club para convertirse en una empresa más, posiblemente controlada por fondos extranjeros. Laporta apostó todo al rojo, y ganó, de momento. Pero esa victoria dejó heridas profundas. La imagen del club quedó tocada. Los socios se dividieron entre los que celebraban la salvación, y los que denunciaban que se había vendido el futuro del Barça. Todavía hoy, en las asambleas, se escuchan voces que piden explicaciones más claras sobre cómo se aprobaron aquellas operaciones con tanta rapidez y tan poca oposición. Esta es la verdad que muy pocos se atreven a contar. El Barcelona no se salvó gracias a una gestión brillante ni a un plan maestro. Se salvó gracias a movimientos financieros agresivos, polémicos y, para muchos, éticamente cuestionables. Movimientos que le permitieron seguir vivo, pero que lo condenaron a vivir endeudado durante años. Y mientras el equipo lucha, en el campo, por recuperar su grandeza, en las oficinas, sigue la cuenta atrás silenciosa. ¿Cuánto tiempo más podrá el Barça soportar esta carga antes de que el fantasma de la quiebra regrese? El día que el Barça casi desaparece, no fue un capítulo cerrado de la historia. Sigue siendo una herida abierta. El FC Barcelona estuvo a una firma de desaparecer. No fue una exageración periodística. No fue un titular sensacionalista. Fue una realidad que se vivió entre despachos cerrados, reuniones de emergencia y documentos firmados bajo presión extrema. Hoy, cuando ves al equipo jugar en el campo reconstruido, cuando escuchas el himno y ves la camiseta blaugrana, es fácil olvidar que hace muy poco ese escudo estuvo a punto de ser liquidado para siempre. Pero la historia real es esta: el club más importante de Cataluña, uno de los más grandes del mundo, solo sobrevivió gracias a decisiones que muchos aún consideran ilegítimas. Vendió su futuro para salvar su presente. Hipotecó generaciones de socios para pagar las deudas de una mala gestión anterior, y aunque Laporta logró estabilizar el barco, el precio sigue siendo altísimo. El Barça ganó tiempo, pero perdió independencia. Esta es la verdad que casi nadie quiere contar en voz alta. El fútbol moderno es tan brutal que incluso el club más emblemático, con 123 años de historia y millones de fans en todo el mundo, puede estar a solo un paso del abismo. Y cuando eso ocurre, las reglas normales dejan de aplicarse. ¿Fue un rescate heroico, simplemente un parche peligroso que retrasó lo inevitable? ¿El Barça es hoy más fuerte o simplemente más endeudado y dependiente? La respuesta, lamentablemente, la sabremos en los próximos años. Mientras tanto, una cosa queda clara: el día que el Barça casi desaparece, nos enseñó algo brutal sobre el fútbol actual. Ningún club es demasiado grande para caer. Y cuando cae, cae con todo. Si llegaste hasta aquí es porque te importa la verdadera historia del fútbol, no solo los highlights y los títulos. Déjame en los comentarios, ¿crees que el Barça volverá a ser el de antes o esta deuda lo perseguirá para siempre? Y si valoras este tipo de contenido sin filtros, suscríbete y activa la campana, porque hay muchas más verdades del fútbol que nadie te quiere contar. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.